Para esta nueva entrega y este nuevo capítulo les traigo una historia del folclore japonés. Los lagos y los ríos de Japón eran la morada más temida de las criaturas más temidas, populares y grotescas del folclore japonés. Existía un yokai o demonio cuyo nombre era el Kappa, lo cual el nombre de este demonio significa niño de río. Será el protagonista de este video. Capítulo 4. Los Kappa. Se comenta que el origen de esta criatura mitológica se remonta a la apreciación de los japoneses por las salamandras gigantes, mismas que eran tan agresivas y territoriales que, con sus poderosas mandíbulas, arrastraban a sus presas al fondo de las aguas para ahogarlas y comerlas. Esto aunado a una aparición con numerosas nutrias de río que solían erguirse confundiendo a los pescadores y a los curiosos, que corrían el rumor de un monstruo marino humanoide que arrastraba a los humanos, principalmente a los niños, a las profundidades de ríos o lagos. La apariencia de este demonio de las aguas estaba siempre sujeta a diferentes interpretaciones, pero en casi todas se refieren a la apariencia humanoide del tamaño de un niño, con piel de rana, cabeza y boca de tortuga, con un caparazón que recubría toda su espalda y tenía dedos palmeados. En su cabeza se solía decir que poseía una zona calva entre su espesa cabellera, en donde se encontraba una cavidad en la cual almacenaba agua. El hedor que desprendían los Kappas era la de un pescado podrido, y su color variaba según los relatos y la zona donde éste se presentara. Algunos decían que eran verdes, otros azules y otros amarillos. Se decía que sus presas, tanto animales como humanos, estaban prácticamente condenados si se introducían en las aguas de su territorio, pues tenían una amplia capacidad para nadar, sumando su fuerza. Pero además, este era un yokai que se dedicaba a merodear en la cercanía de las personas que se metían a las orillas del agua para bañarse. En algunas otras zonas se decía que eran seres de modales grotescos, que se dedicaban a espiar a las muchachas cuando se desvestían. Cuando los Kappas, al igual que otros yokais, se disfrazaban para merodear entre los humanos, se solían cubrir la cabeza con un sombrero, casco o pañuelo, de tal manera que el agua sagrada que poseían en la cuenca de su cabeza no se evaporara y peligrara su vida. Los Kappas eran amantes de la lucha. Ellos disfrutaban combatiendo con sus víctimas y hasta con su misma especie. Se dice que la lucha sumo era su manera predilecta de combate. La fama de la que gozaron los Kappa era más o menos como la de los Tengu en su tiempo, pues solían raptar a niños pequeños, a los que devoraban, pues se trataba de un manjar irresistible para ellos. E incluso se dice que se dedicaban a ultrajar mujeres. Se decía que las familias pobres de Japón resolvía este conflicto lanzando a sus niños recién nacidos a los ríos. He aquí donde nace la leyenda de cómo nacieron los Kappa. Se dice que esos niños lograban de una u otra manera sobrevivir y terminaban convirtiéndose en demonios acuáticos, los Kappa. Sin embargo, los Kappa también figuran en otras tradiciones menos grotescas, pues se decía que los Kappa, a pesar de ser monstruos, solo se alimentaban de humanos descorteses y malcriados, pues para escapar de uno de ellos bastaba con hacerle una reverencia educada, misma que sería correspondida, y el Kappa, al realizar esta reverencia, se derramaría el agua de vida que posee en su cabeza y esto lo dejaría vulnerable. También se dice de que si el humano ayudaba a este Kappa rellenando su cuenco, el Kappa estaría obligado a ayudarlo de por vida. Los Kappas buenos y venerados eran seres que solían hacer encomiendas a los humanos a cambio de botines, que frecuentemente solían ser sabrosos pepinos, que devoraban con placer, y por ello la tradición japonesa dicta que los habitantes de los pueblos debían lanzar pepinos al agua para apaciguar a los Kappa y saciar su hambre, evitando con esto que raptaran a los niños. A continuación te relataré una leyenda muy popular acerca de estos pequeños demonios llamados Kappa o niños de río. Esta leyenda es muy popular en Japón y sobre todo en los ríos. Esta leyenda nació en el periodo Edo en 1603 y nos narra la historia del pequeño Akio. Bien, el pequeño Akio miraba a su abuelo como si intentara descifrar sus pensamientos. No entendía por qué siempre tenía la mirada tan fría y se mostraba asustado. Desde que sus padres lo dejaron a su cargo,
La vida del pequeño no era la misma. Él apenas podía dar 2 pasos sin que el abuelo se pusiera a gritar. Estaba constantemente preocupado por si le ocurría cualquier cosa. Y pues él era únicamente un niño de 7 años. ¿Qué es lo que quiere hacer un niño a esa edad? Jugar. La primera cosa que su abuela le dijo al cruzar la puerta de casa fue: nunca pisarás el río. El pequeño Akio no se lo podía creer. Ni siquiera lo había saludado. Él apenas tenía 7 años. Y apenas se habían visto 2 veces. Y lo único que se le ocurría decir a su abuelo es que él no podía ir al río. Pues lo haré igual, pensó el pequeño niño. Pero según fueron pasando los días, el pequeño descubrió que había algo más. Su abuelo estaba tan triste que apenas sus ojos reflejaban algo de vida. Así que un día, aburrido y con ganas de saber la verdad, el pequeño le preguntó a su abuelo directamente: ¿cuál es el motivo de tu tristeza? Pero el abuelo no lo iba a confesar tan rápido. Tuvo que pasar un par de meses siguiendo sus órdenes sin protestar y ganándose su confianza. Y sin más, una noche mientras cenaban, el abuelo empezó a relatarle una terrible historia. Había tenido 2 hijos, uno de ellos el padre de Akio, el otro había fallecido. Al pequeño le habían contado que el hermano de su papá se había caído por un barranco y nunca había hecho más preguntas. Pero la verdad era mucho más desgarradora. Al abuelo le encantaba pescar, así que una tarde agarró a su hijo mayor y se fueron juntos al río. Allí pasaron una agradable tarde, hasta que todo se complicó. Cuando ya estaban recogiendo sus cosas, el señor vio cómo su hijo estaba completamente paralizado, con los pies metidos en el agua y mirando a una extraña figura que se escondía detrás de unos arbustos. Se acercó para ver de qué se trataba, y cuando consiguió adivinarlo, ya era tarde. Una criatura del tamaño de un niño, pero con cuerpo de rana, estaba sumergiendo a su hijo. El abuelo en aquel entonces sabía perfectamente que era un yokai, un kappa, así que rápidamente le hizo una reverencia. Le habían enseñado que esa era la manera de ahuyentarlos, pero ya era tarde, el niño había muerto ahogado. Akio escuchaba la historia muy sorprendido, pero todavía había más. Cuando su abuelo llegó a casa aquel terrible día y contó lo sucedido, su abuela se volvió loca y nunca recuperó la cordura. Apenas un par de años después, también murió. Pues bien, bienvenidos a un nuevo sábado de terror, amigos. No olvides suscribirte al canal, seguirme, también sígueme en Spotify. Acabamos de cambiar el nombre del podcast y espero contar con su apoyo y les gusten estas nuevas historias. Nos vemos en un siguiente relato de terror.